Hola, ¿qué tal amigos estudiantes? En esta oportunidad permítame presentar. Mi nombre es Yeta Bemail Surco Cruz, profesor del curso de Química en colegios y academias Kepler de la ciudad de Macusani. Bien, jovencitos, el día de hoy vamos a aprender un tema que está frecuentando últimamente con el sistema DECO en los exámenes de admisión. Para ello vamos a empezar rápidamente. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la materia. ¿De acuerdo, jóvenes y señoritas? Se dice que la materia en un inicio era energía. ¿Cómo es eso, profesor? O sea, todo lo que conocemos, las mesas, las carpetas, su laptop, ropa, autos, todo lo que conocemos era energía. A esa famosa teoría se le conoce como la teoría del Big Bang, ¿no es cierto? Estaba concentrada la energía en un solo centro y al ya no soportar, ha explosionado y se ha dispersado por todo el universo. Y con el tiempo ha empezado a enfriarse, ha empezado a formar lo que son lo que conocemos los planetas, las galaxias, asteroides, todo lo que existe en el universo. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes señoritas, para no complicarnos tanto, vamos a definir que la materia es todo aquello que existe en el universo, que tiene masa, volumen y que ocupa un lugar en el espacio. ¿De acuerdo? Entonces, la materia se puede presentar de dos formas, como materia condensada y materia dispersada. Entonces se manifiesta de dos formas. Cuando hablamos materia condensada, nos referimos a los cuerpos, ¿de acuerdo? Vamos a poner a los cuerpos. Y materia que está dispersada, las energías. Las energías, ¿de acuerdo? De forma general lo podemos clasificar, profe, la materia como cuerpo y la materia como energía. Muy bien, excelente, jóvenes. Energía. Y en química lo que nosotros estudiamos son a los cuerpos, más no tanto lo que es la energía. Es por ello que nosotros nos vamos a enfocar en los cuerpos. Y los cuerpos se pueden dividirse en dos, cuerpos puros o cuerpos impuros. Cuando nosotros hablamos de cuerpos puros, nos referimos a la sustancia. ¿A qué nos referimos, jóvenes? A la sustancia. Excelente. A la sustancia. Y cuando hablamos impuros o que no son puros, nos referimos a la mezcla. A la mezcla. Excelente. A ver, la sustancia a su vez se puede subdividirse en dos. Sustancia simple o elemental también se le denomina, y sustancia compuesta. Compuesta. Y la mezcla se divide en dos también, mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Se nota, ¿no es cierto? Muy bien. Cuando nuestro profesor, ¿cómo yo voy a diferenciar de una sustancia de una mezcla? ¿Cómo se diferencian, jóvenes? A través de su composición. Su composición de la sustancia es fija, estable, definida, mientras que de la mezcla es variable. Vamos a tocar cada una de ellas. Empecemos entonces. Sustancia. Las sustancias son cuerpos puros con propiedades semejantes en toda ella, que me dice que las sustancias son cuerpos puros y puede ser simple y compuesta. Y cuando hablamos de sustancia simple, está formado por un solo elemento. Jóvenes, esa parte hay que tener bastante en cuenta. Cuando hablamos de sustancia simple o elemental, es que tiene un solo elemento químico. Puede tener un solo átomo también, pero de un solo tipo de átomo, varios átomos. ¿De acuerdo? Vamos a conocerlo cómo es eso. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Puede ser metal y no metal. Vayamos aquí a este cuadrito, por favor, a ver si enfoca. La sustancia, fórmula, atomicidad y nombre. Vamos a ver, por ejemplo, la fórmula del cobre. Cobre es metal, es un solo elemento. La fórmula es Cu. Plata, la fórmula Ag. Oro, Au. Oxígeno, O2. Hidrógeno, H2. Ozono, O3. Fósforo, P4. Azufre, S8. Si nos damos cuenta, jóvenes, aquí solamente tenemos un elemento, ¿de acuerdo? Todos son un elemento. Entonces, cuando son un solo elemento y que poseen un solo tipo de átomo, se llama sustancia simple, ¿de acuerdo? ¿Cuántos átomos tiene? Cuando hablamos de atomicidades, ¿cuántos átomos tiene? En la parte de abajo, en esta parte, podemos observar, esos son la cantidad de átomos que tiene. En este caso, el cobre tiene un átomo.
Plata tiene un átomo, oro tiene un átomo, oxígeno tiene 2 átomos, como podemos observar en esta parte, y cuando no hay, quiere decir que hay uno, ¿no? Hidrógeno, 2 átomos, ozono, 3 átomos, fósforo, 4 átomos y azufre, 8 átomos. ¿Y cómo lo vamos a llamar? Su nombre, en sustancia simple, solamente nos vamos a mirar la cantidad de átomos que tiene y lo vamos a denominar. Cuando tiene un solo átomo, se le denomina monoatómico. La palabra mono viene de uno, monoatómico. Monoatómico. Aquí también es un solo átomo, también es monoatómico, también es monoatómico. Aquí tenemos 2 átomos. Diatómico, di viene de 2, diatómico, también 2 átomos. Aquí tenemos 3 átomos. Cuando es 3, triatómico, ¿de acuerdo? Triatómico. Triatómico. Tenemos 4 átomos, tetraatómico. Tetratómico. Tenemos 8 átomos del azufre, sería octatómico. Eso es lo que denominamos en los nombres de acuerdo a la cantidad de átomos que tiene en sustancia simple. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar lo que es a sustancia compuesta. Profesor, en sustancia compuesta tenemos 2 tipos diferentes de átomos. X, Y vamos a poner ya 2 tipos de diferentes átomos. ¿De acuerdo? Entonces, la sustancia compuesta está formada por 2 o más elementos con proporciones constantes. Entonces, profesor, ¿qué me dicen? ¿Qué son la sustancia compuesta? También son cuerpos puros. La sustancia compuesta es cuando yo voy a agarrar un elemento químico más otro elemento químico, los dos lo voy a juntar, entonces a eso se le llama sustancia compuesta. Pero, profesor, ¿solamente 2 elementos? No, puede ser de 2 a más. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces esto se puede presentar de 2 tipos de enlaces. Enlace iónico y enlace covalente. ¿De cuántos tipos? 2 tipos de enlace, enlace iónico y enlace covalente. Y profesor, ¿qué cosa es cada uno de ellos? Vamos a conocerlo cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a referirnos primero, por ejemplo, agua, la fórmula es H2O. Si nosotros observamos en esta parte, hay 2 elementos, hidrógeno y oxígeno. Esos 2 elementos los estamos juntando para formar una nueva sustancia que se llamaría agua en este caso, ¿no es cierto? Aquí observamos que hidrógeno no es metal, oxígeno tampoco es metal. Cuando nosotros entonces podemos sacar una regla general, un no metal más otro no metal, cuando lo juntamos se va a llamarse enlace covalente, ¿de acuerdo? Enlace covalente es cuando se juntan un no metal más otro no metal. Entonces, ¿cuántos elementos tiene? Hidrógeno y oxígeno. ¿Cuántos son? 2 elementos. Excelente. ¿Cuántos átomos tiene? Aquí tenemos 2 y aquí hay 1, ¿no es cierto? Cuando no hay nada, sobreentiende que es 1. 2 más 1 es 3 átomos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y cómo se le llama? En este caso, tengan bastante cuidado. El nombre que le vamos a poner en un compuesto, en una sustancia compuesta, es de acuerdo a la cantidad de elementos que tiene. ¿Cuántos elementos tiene? 2 elementos. Y cuando va a tener 2 elementos, lo vamos a denominar binario. Binario. ¿De acuerdo? Binario. Vayamos, amoníaco. ¿Cuál es el amoníaco? La fórmula NH3. Esa es la fórmula del amoníaco. Y si nosotros observamos, ¿cuántos elementos tiene? 1, 2. ¿De acuerdo? 2, ¿cuántos átomos? 3 más 1 serían 4 átomos. ¿Y cuántos elementos tiene? 2, también se llamaría binario. ¿De acuerdo? Si observamos nosotros, profesor, ¿ese es enlace covalente o enlace iónico? Vamos a mirar. Nitrógeno es no metal, hidrógeno es no metal. Y profe, cuando 2 no metales se juntan, ¿cómo se llama? Enlace covalente. ¿De acuerdo? No te olvides. Muy bien, continuamos. Gas propano. Gas propano en la fórmula, vamos a ver, C3H8. La fórmula de gas propano. ¿De acuerdo? Vamos a ver. ¿Cuántos elementos tiene? También tiene 2, carbono, hidrógeno. ¿Cuántos átomos tiene? 8 más 3, 11 átomos.
¿Cómo se le llama? También tiene dos elementos, también se llama binario. Glucosa. La glucosa, la fórmula es C6H12O6. La fórmula de glucosa. ¿Cuántos elementos tiene? Carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Cuántos? 3. Muy bien. ¿Y cuántos átomos? 6 más 12 más 6, 24 átomos. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se le va a llamar? Nombre. ¿De acuerdo? En este caso tiene 3 elementos. Se va a denominar ternario. ¿De acuerdo? Ternario. Ternario. Si observamos, profe, si es iónico o covalente. Vamos a mirar si es enlace covalente. Carbono es no metal, hidrógeno no metal, oxígeno es no metal. Los tres son no metales y cuando los no metales se juntan, ¿cómo se llama? Enlace covalente. No se olviden, por favor. La sacarosa o el azúcar. La fórmula, vamos a poner la fórmula. Ahí tenemos C12H22O11, la fórmula del azúcar. Elemento, ¿cuántos elementos tiene? Carbono, hidrógeno, oxígeno. 3. ¿Cuántos átomos? 12 más 22 más 11. ¿Cuántos serían? 45, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Y cuántos átomos, cuántos elementos tiene? 3. También se va a denominar ternario. Vayamos al alcohol. La fórmula del alcohol es CHOH, en este caso 2,5. Esa es la fórmula del alcohol, ¿de acuerdo? Vamos a observar, ¿cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4... ¡Ah, no, profesor! Miren, cuidadito se equivoquen, en este caso hay carbono, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. ¿Qué cosa se está repitiendo? Hidrógeno, entonces se cuenta como 1 nada más. 1, 2, 3. 3 elementos. ¿Cuántos átomos? 2 más 5, 7 más 1, 8 más 1, 9 átomos. Cuando tiene 3 también se llama ternario. La urea. Vamos a escribir la fórmula. La fórmula de urea es NHCO. En este caso, así es la fórmula de urea. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuántos elementos tiene. Ahí tenemos nitrógeno, hidrógeno, carbono y oxígeno. Son todos diferentes. Entonces tiene 4 elementos. ¿De acuerdo? Entonces en un compuesto hay más de 2 elementos. ¿De acuerdo? ¿Cuántos átomos tiene? 2 más 4 son 6 más 1, 7, 8. 8 átomos. ¿De acuerdo? 8 átomos. ¿Y cómo se le llama cuando tiene 4 elementos? Cuaternarios. A ver. Sería 5 elementos. ¿Cómo se llamaría? Quinario, ¿no es cierto? Cuaternario. Vamos a escribirlo ahí. ¿De acuerdo? De esa manera se completa. Vamos a repasar rápidamente lo que es la sustancia. La sustancia simple puede ser metal y no metal. Posee un solo elemento. Puede tener varios átomos, pero del mismo tipo. ¿De acuerdo? Mientras que la sustancia compuesta está formado por más de 2 elementos a más elementos químicos. Puede ser de enlace iónico y de enlace covalente. Ah, profesor, te estás olvidando. Pero aquí, profesor, usted, por ejemplo, si nosotros miramos, es nitrógeno, es no metal, hidrógeno no metal, no metal, no metal. Puro no metal es enlace covalente. Pero no nos explicó, profesor, del enlace iónico. ¿Cómo es? Ah, profesor, enlace iónico. A ver, no lo había puesto en este ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, el cloruro de sodio. Vamos a poner en esta parte. Cloruro de sodio o sal de cocina. Profesor, si observamos en esta parte, sodio es metal, cloro es no metal. Si nosotros juntamos un metal más otro no metal, ¿qué cosa se llama? Enlace iónico. Metal más no metal, enlace iónico. ¿De acuerdo? Por ejemplo, otro ejemplo que podemos poner es, a ver, cloruro férrico. A ver, vamos a poner, a ver... tricloruro férrico. ¿De acuerdo? Podemos poner así ejemplos, más ejemplos. Metal más otro no metal, quiere decir enlace iónico. En un enlace iónico se pierden o se ganan electrones. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. En enlace iónico se gana o se pierde electrones. Es cuando se junta un metal más un no metal. Muy bien, jovencitos.
Así es que de esta manera el Colegios y Academias Kepler siempre apoyando a todos los estudiantes aquí en la provincia de Carabaya y también todos los estudiantes que están viendo este video. Aprovechen al máximo, jóvenes. Hoy en día hay bastante competencia, va a haber muchos postulantes en los próximos exámenes de admisión. A prepararse, jovencitos. ¿De acuerdo? Continuamos explicando sobre este tema. Ahora pasamos lo que ya hemos tocado, lo que es la sustancia. Vamos a pasar lo que es la mezcla, profesor. La mezcla es la reunión de dos o más sustancias donde cada componente conserva sus propiedades. Ojo, muy importante, cada componente conserva sus propiedades en una mezcla. ¿De acuerdo? Entonces puede ser reunión, me dice, cuando son reunión vamos a juntar, en este caso, ¿qué me dice? Sustancias. Y profesor, ¿cuáles son sustancias? Puede ser simples y compuestas. Entonces las sustancias lo vamos a juntar, por ejemplo, podemos juntarlo agua con otra sustancia, lo juntamos y cuando a esa reunión se le llama mezcla. ¿De acuerdo? Y hay dos tipos de mezcla. Mezcla heterogénea y mezcla homogénea. Cuando nosotros hablamos de mezcla heterogénea, quiere decir que es diferente. Homogénea viene de igual, casi, ¿no es cierto? Entonces, heterogénea está formado por dos o más fases como la suspensión y coloides. Vamos a ver este ejemplo para analizar, mejor para entenderlo. Aquí tenemos un recipiente con agua, el H2O, lo vamos a agregar aceite y lo vamos a mezclar así. Pero profesor, ¿no se puede mezclar? No, sí se puede mezclar, jovencitos. Aceite con agua lo vamos a mezclar, solamente que como resultado este tipo de mezcla vamos a tener, se van a separar, no se van a juntar, ¿de acuerdo? Entonces nosotros a simple vista podemos ver que en la parte superior está aceite y agua, están separados. A ese tipo de mezcla se le llama mezcla heterogénea, ¿de acuerdo? Y en este tipo de mezcla heterogénea se puede presentar de dos a más fases. En este caso tenemos dos fases. Aquí tenemos una fase que es el aceite y la otra fase que es el agua. Yo a simple vista, yo no puedo distinguir esa mezcla, ¿de acuerdo? Lo que no ocurre en mezcla homogénea, no lo puedo distinguir fácilmente. Otro ejemplo que podemos poner de aquí del concreto. En el concreto, cuando nosotros al construir nuestra casa, ¿sí? Echamos, por ejemplo, arena, cemento, agua, son varias sustancias que estamos juntando, reuniendo, ¿no es cierto? Es varias sustancias que estamos reuniendo, pero a simple vista nosotros lo podemos diferenciar cuál es cemento y cuál es piedra chancada, ¿sí o no? Entonces cuando nosotros vamos a diferenciar fácil a simple vista, se le llama mezcla heterogénea. Otro ejemplo, a ver, pongamos, por ejemplo, de la ensalada de frutas. Cuando nosotros vamos a mezclar las ensaladas de frutas, las diferentes frutas, plátano, manzana, uva, etcétera, al mezclar nosotros podemos darnos cuenta o diferenciar fácilmente cuál es plátano, cuál es fresa, las frutas, ¿no es cierto? Y cuando nosotros diferenciamos fácilmente, a eso se le llama mezcla heterogénea. ¿Se entiende, no es cierto? Muy bien, jovencitos. Continuamos entonces con la mezcla homogénea. Cuando hablamos de la mezcla homogénea, está formado por una sola fase. En este caso teníamos dos fases. En homogénea solamente tenemos una fase, también llamado soluciones. Aquí podemos observar un ejemplo. Tenemos aquí un recipiente de agua, le estamos agregando sal de cocina, cloruro de sodio, le vamos a agregar y al mezclarlo nos va a resultar este de aquí. Observen, sal y agua. Y cuando lo mezclamos, sal y agua, lo miramos cuál es sal, cuál es agua. ¿Lo podemos diferenciar fácilmente? No se puede, ¿sí o no? Entonces, a ese tipo de mezcla se le llama homogénea, cuando nosotros no lo podemos diferenciar fácilmente. Otro ejemplo que les vamos a poner también, a ver, la leche. Por ejemplo, la leche de vaca. Observamos que es de color blanco. No sé, cuando miramos cuál es agua, cuáles son carbohidratos, proteínas, no lo podemos distinguir fácil. Entonces, pero ahí tiene varios compuestos. Entonces no lo podemos diferenciar fácilmente. A ese tipo de compuestos se le denomina mezcla homogénea. ¿De acuerdo, jovencitos? Excelente. Vamos a poner más ejemplos. Aquí tenemos más ejemplos. Las soluciones notables, pues solución y componente. El acero, por ejemplo, es una composición
de hierro más carbono. Si nosotros esos dos elementos lo vamos a juntar, sale el resultado como acero. Y cuando nosotros vamos a mirar a simple vista, no lo vamos a poder diferenciar fácilmente al acero, ¿no? ¿Cuál es hierro y cuál es carbono? De igual manera, de bronce es la unión de cobre más estaño, del latón cobre más zinc, amalgama es mercurio más un metal. O sea, cuando me refiero más un metal, puede ser amalgama de plata, amalgama de oro y de otros metales. Solamente que el mercurio lo voy a juntar con otro metal y me sale amalgama. ¿De acuerdo? Tenemos agua dura. Agua dura es agua más sales. Es cuando lo retiramos, por ejemplo, del agua potable. Tiene bastante cloro. Cuando lo vamos a retirar eso, entonces se convierte en agua dura, ¿no? Agua más sales. Agua regia. Agua regia se utiliza para disolver metales bastante duros. ¿Ya? Bastante dura se utiliza agua regia. ¿Y de qué está compuesto? Ácido clorhídrico más ácido nítrico. Esa es la composición de agua regia. Tenemos agua ardiente, ¿de acuerdo? Agua más alcohol. Agua oxigenada, ácido muriático, que sirve para limpiar los baños, etc. Porque está compuesto de agua más ácido clorhídrico. El formol, que se utiliza en la medicina para adormecer, está compuesto de agua y HCO, ¿no? HCO es el metanol. Tenemos el aire en sí es un elemento muy pobre, es un gas muy pobre, hay de todo tipo de gases, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, CO2, metanol, gases nobles, hay de todo tipo de gases en el aire, ¿de acuerdo? Pero cuando nosotros miramos también el aire, ahí está el aire, ahora estoy mirando, yo no puedo diferenciar cuál es oxígeno, cuál es nitrógeno, cuál es hidrógeno, CO2, mirando a simple vista, no se puede, no se ordena, hay una mezcla homogénea, que yo no lo puedo diferenciar fácilmente, pero ahí están varias sustancias o elementos, ¿de acuerdo? Muy bien, pasamos lo que son a las combinaciones también denominados fenómeno químico, ¿de acuerdo? Fenómeno químico. Profesor, combinación igual a fenómeno químico, llamado también fenómeno químico, y es aquel proceso por el cual las sustancias iniciales interactúan para generar nuevas sustancias, es decir, cambian en su forma de ser. Vamos a poner algunos ejemplos. ¿Qué me dicen? En un inicio, por ejemplo, vamos a poner oxidación de hierro. Cualquier metal vamos a poner en esta parte, digamos en este caso el hierro, y se va a combinar con el elemento hierro más el oxígeno, se están juntando, y el tiempo con la lluvia, con todo, lo vamos a dejar. ¿Qué va a ocurrir? ¿Se va a oxidar, sí o no? Claro, se va a oxidar. Entonces, este compuesto, lo que era un inicial, tal como estaba, al pasar el tiempo, está cambiando totalmente para generar nueva sustancia. En este caso, el óxido. Desde cuenta, por ejemplo, se ha oxidado este metal. Es lo que ocurre cuando nosotros dejamos nuestra bicicleta o algún metal por ahí por un tiempo y se oxida, ¿sí o no? Entonces, un inicial era otro y está cambiando totalmente. Esto quiere decir, cuando cambia totalmente y cambia la fórmula química también, a eso se le denomina fenómeno químico. ¿De acuerdo? Podemos tener otro ejemplo de la combustión. La combustión es cuando quemamos algo, ¿no? Entonces, vamos a quemar, por decir, un papel, lo voy a prender fuego y lo voy a quemar, se va a convertirse en ceniza. En un inicio el papel, que era esa sustancia, sigue siendo igual cuando lo he quemado. No, ¿no es cierto? Cambia, es diferente, es ceniza. Y su fórmula química también totalmente va a cambiar, ya no va a ser lo mismo. Entonces, a eso se refiere fenómeno químico, cuando cambia totalmente. Tenemos otro ejemplo, la fotosíntesis, la corrosión de los metales, la neutralización, la electrólisis. La neutralización, por ejemplo, es cuando, digamos, quizás está pasando en ustedes, jóvenes señoritas, siempre se les recomienda que tengan buena alimentación. Hay estudiantes que a veces 10, 11 de la noche están estudiando sin cenar. A veces en el estómago se libera ácido y empieza a quemar. Entonces, ¿qué hace el estudiante? A veces tiene ahí un San de Andrews, heno, se lo prepara y se lo toma. Se lo toma y esa acidez que tenía en el estómago, ese ardor, lo neutraliza, lo va a calmar. ¿Qué está ocurriendo? Lo está neutralizando. Entonces, esa sustancia inicial está cambiando y forma una nueva fórmula química, de acuerdo a una nueva sustancia. La electrólisis es cuando nos separamos los elementos. En el agua, por ejemplo, cuando vamos a conectar, digamos, con energía,
lo va a separar los átomos que contiene el hidrógeno, el H2O, ¿no es cierto? El oxígeno, lo va a separar esos elementos. Vamos ahora a hablar, vamos a repasar, un fenómeno físico es cuando cambia totalmente de sustancia inicial para formar uno nuevo y la fórmula química inicial cambia también. Mientras que en el fenómeno físico, en esta parte observen, en el fenómeno físico no ocurre así, simplemente no cambia nada. Ya no cambia la fórmula química, sigue siendo lo mismo la sustancia inicial. Por ejemplo, ¿qué me dice? Se produce cuando una sustancia se transforma solo en su forma de estar. Es decir, no genera nada nuevo. Solamente se transforma, por ejemplo, de estado líquido a sólido, a gaseoso. Pero en esencia sigue siendo lo mismo. La fórmula química no cambia. Por ejemplo, aquí podemos observar un cubo de hielo, agua en estado sólido. Y si lo vamos a poner al sol, en mediodía, ¿qué va a ocurrir? Se va a derretir el agua, ¿no es cierto? Entonces se va a convertirse en agua líquida, ese mismo. ¿Ha cambiado en algo? Aquí era agua. ¿Aquí qué es? Agua. ¿Ha cambiado en algo? No, sigue siendo lo mismo. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, otro ejemplo, ruptura de una regla. Por ejemplo, esto lo voy a agarrar, lo voy a romper. ¿Ha cambiado en algo? No, sigue siendo lo mismo, solamente que se ha roto, no cambia nada, ¿no es cierto? Y tampoco, por ende, la fórmula química tampoco no va a cambiar. Aquí era, por ejemplo, H2O, H2O, sigue siendo lo mismo. Aquí de la regla, un pedazo de madera, aquí un pedazo de madera, sigue siendo lo mismo. Ahora, aleación del metal, hay muchos metales para aleación, lo mismo, no cambia. Expansión del oxígeno, dilatación del aluminio, sublimación de hielo seco. Por ejemplo, el hielo seco es lo que se utiliza para conservar a los helados, ¿ya? Entonces, ese hielo en el calor se convierte de estado sólido directo a gaseoso. Pero en la fórmula inicial, hielo seco, del estado sólido se transforma en estado gaseoso, sigue siendo lo mismo, no cambia, es lo mismo. Entonces, profesor, está en fenómeno físico, es cuando no cambia la fórmula química, sigue siendo lo mismo. Su composición sigue siendo lo mismo, no cambia. En este caso, del fenómeno químico, esta sustancia cambiaba totalmente para generar una nueva sustancia, mientras que en fenómeno físico no cambia. Profe, pizarra lo voy a agarrar, lo voy a romper, partir todo y al final sigue siendo lo mismo, no va a cambiar su fórmula química. A eso se refiere fenómeno físico. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a hablar ahora de propiedades de la materia. ¿De acuerdo? Hace tiempo ya, jóvenes, que ya no se habla de propiedades generales, propiedades particulares. Hoy en día se habla más lo que es de propiedad intensiva y propiedad extensiva. Ya, propiedad, no se olviden, intensiva y propiedad extensiva. Y cuando nosotros nos referimos, jovencitos, en esta parte vamos a tener una idea bien clara lo que qué cosa es masa y volumen. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de volumen es el espacio que ocupa la materia, ¿de acuerdo? Es el espacio, la cantidad de espacio que ocupa la materia. Mientras que la masa, ¿de acuerdo? Es la cantidad de materia que hay en un cuerpo, ¿de acuerdo? La cantidad de materia que hay en un cuerpo. O sea, masa no podemos decir que es igual a peso, no, el peso es la atracción que tiene la fuerza de gravedad hacia la Tierra, hacia el centro de la Tierra, ¿de acuerdo? No se confundan, por favor. Entonces, por ejemplo, la propiedad intensiva dice son propiedades que no dependen de la masa. Allá, entonces, que no dependen de qué? ¿De qué? Del contenido de la materia, en este caso la masa, ¿no? Y no son aditivas, que no puedes agregar, que no puedes aumentar. Por ejemplo, la densidad. La densidad no puedes agregar. Si ponemos un ejemplo aquí, aquí tenemos agua, un recipiente de agua, la densidad del agua es 1. Para harta agua es 1, o para poquita agua será diferente. No, es lo mismo, 1 también. Para harta agua o poquita agua, la densidad del agua sigue siendo 1, no cambia. Entonces, no depende de la masa y tampoco se puede agregar. O sea, por más harta agua que aumentes, ¿va a cambiar su densidad? No, no va a cambiar. Entonces, tampoco no son aditivas. Otro ejemplo que podemos ponerle también es la temperatura. La temperatura de las personas, por ejemplo, normalmente es de 37 grados, es la temperatura normal. Una persona
una persona con textura delgada, un flaquito, su temperatura será 37 grados. Y otra persona, un gordito, un jodoki, ¿su temperatura será más porque es más gordito? No, tiene que ser 37 grados. ¿Sí o no? Entonces, no cambia. Entonces, la temperatura también es una propiedad intensiva. No depende de qué, de la masa, la cantidad de cuerpo que ocupa, ¿no es cierto? Muy bien. También la presión tenemos, el color, el punto de ebullición, punto de fusión, etc. Hay más ejemplos. Por ejemplo, en el punto de ebullición, pongamos el agua digamos de 1 litro. ¿A cuántos grados hierve el agua? A 100 grados, ¿sí o no? Entonces 1 litro de agua va a hervir a 100 grados, pero un cilindro de agua, ¿a cuántos grados va a hervir? A 100 grados también. Solamente que va a demorar un poco más, ¿sí o no?, en hervir. Tiene que llegar a la misma temperatura de 100 grados para hervir. ¿De acuerdo? Entonces, si hay harta o poquita agua, igual a esa misma temperatura va a empezar a hervir el agua. ¿De acuerdo? Entonces, es una propiedad intensiva. ¿De acuerdo? Entonces, hay varios ejemplos que podemos estar mostrando también. ¿De acuerdo? Eso es lo que es propiedad intensiva, que no dependen de la masa y no son aditivas. Mientras que las propiedades extensivas son propiedades que sí dependen de la masa y son aditivas. ¿De acuerdo? Que sí dependen de la masa y son aditivas. Por ejemplo, el volumen. El volumen, ¿qué cosa era, profe? Hemos dicho hace rato, es la cantidad de espacio que ocupa, ¿no es cierto?, un cuerpo. Entonces, mira, aquí tenemos un cubo de hierro, por ejemplo, de 40 kilogramos. Por supuesto que va a ocupar más espacio que uno de 5 kilogramos, sino del tamaño que está menos. Por supuesto, del mismo cubo estamos hablando. ¿Va a ocupar más espacio o no? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? A eso se refiere. Por ejemplo, tenemos más ejemplos: la inercia, la longitud, área, peso, número de mol, etc. Son propiedades extensivas. Por ejemplo, el peso, ¿no es cierto? Esta es una propiedad extensiva muy conocida. ¿De acuerdo? La longitud, número de mol, etc. Son propiedades extensivas que sí dependen de la masa y son aditivas. Por ejemplo, en este ejemplo que le estoy poniendo en el volumen, si yo voy a agregarle una cierta cantidad más, ¿va a ser más espacio, va a ocupar más grande, va a ser o no? Por supuesto que sí. Si le voy a quitar un pedazo, ¿va a ser más pequeño? Por supuesto. Entonces, dependen de la masa y son aditivas. Muy bien, ahora pasamos a lo que son estados de la materia. Los estados de la materia, vamos a hablar principalmente en los exámenes de admisión que vienen en las universidades. Más lo que enfocan o lo que tocan son los estados de agregación. Los estados de agregación son el estado sólido, líquido y gaseoso. Pero en sí tenemos 6 estados de la materia que vamos a conocer el día de hoy. Primero empezamos con los estados de agregación. ¿Quiénes lo determinan, por ejemplo, en los estados de agregación? Las fuerzas internas. ¿De acuerdo? Hay fuerzas internas. Tenemos 2 tipos de fuerzas. Vamos a explicarle eso para que se pueda entender. Tenemos fuerza de cohesión o de atracción. Y tenemos el otro tipo de fuerza que es fuerza de repulsión. Cuando nosotros hablamos de fuerza de atracción, de cohesión, es cuando todos los átomos están pegaditos, juntitos. Atrae, jala. Por eso que es sólido, que es duro, ¿no? Entonces, mientras que de repulsión no jala, empuja, lo bota, expande. Por ejemplo, cuando 2 imanes agarramos, positivo con positivo, ¿qué hay? ¿Qué cosa hay? ¿Atracción o no? No hay atracción, ¿no es cierto? Pero positivo y negativo hay atracción, el imán se pega, hay fuerza de cohesión, fuerza de atracción. Mientras que ponemos negativo, negativo, positivo, positivo, no se atrae. Entonces hay una fuerza de repulsión. Ahora es lo que tiene que ver lo que es en los estados de agregación. Vamos a ver el estado sólido. El estado sólido, por ejemplo, esta regla es sólido, la pizarra sólido, las carpetas, laptops, son cosas duras que son sólidos, ¿de acuerdo? Estado sólido, ¿de acuerdo? En ese estado sólido, la fuerza interna, en este caso la fuerza de cohesión o fuerza de atracción, es mayor que la fuerza de repulsión. O sea que hay más fuerza, por eso que es sólido. La forma, ¿cómo es un estado sólido? La forma es definida, ¿ya?
la forma ya es definida. Por ejemplo, si este plumón es estado sólido, me lo voy a llevar, digamos, a otra ciudad o a mi cuarto, me lo llevo, ¿va a cambiar inmediatamente este plumón de forma? No, es una forma ya definida, ¿de acuerdo? Por eso es un estado sólido, una de las características, ¿de acuerdo? ¿Y cómo es su volumen? Su volumen es la cantidad de espacio que ocupa, ¿no es cierto? Entonces, ¿va a ocupar más espacio si me lo llevo a mi cuarto? No, lo mismo, ¿sí o no? Entonces también es definida, ¿de acuerdo? Estado líquido. Estado líquido, podemos ver el aceite, el agua, entre muchos otros líquidos, ¿no es cierto? Podemos ver, aquí tenemos un recipiente con agua, aquí también tenemos otro recipiente. Digamos, ambos son 5 litros, ¿de acuerdo? 5 litros, 5 litros. Mira, observa, aquí teníamos un balde, esta es la forma que estaba tomando el agua, ¿no es cierto? Ahora, si esta misma agua la voy a poner a otro recipiente, pero de esta forma, entonces este agua se va a moldear al nuevo recipiente que lo estoy echando, ¿no es cierto? Entonces, el agua, vamos a ponerlo primero, la fuerza interna. La fuerza interna en este caso son iguales y la forma, ¿ya? Y la forma es variable. ¿Por qué? Dependiendo del recipiente que lo contenga. Si tenemos ese balde, esta forma va a tomar. Si yo lo voy a echar, digamos, a este tipo de forma, esa forma va a tomar. Por ejemplo, otro ejemplo podemos tomar, a ver. Por ejemplo, aquí tengo la U de universitario de futuros cachimbos. Miren, si por ejemplo esta misma agua yo voy a echar a este tipo de recipientes, ¿qué forma va a tomar el agua? Esta forma 1, ¿cierto? ¿Se entiende? Claro, entonces la forma que tiene el agua es variable, varía dependiendo del tipo de recipiente que lo contenga. Muy bien, entonces forma es variable. Variable. Ahora volumen, el espacio que ocupa, más bien va a ser definido, porque esta misma cantidad, 5 litros, va a ocupar, ya sea de cualquier forma, va a ocupar la misma cantidad de espacio. Entonces, el volumen es definido, ¿de acuerdo? Definido. Y por último tenemos estados de agregación, estamos hablando de los 3 estados. El estado gaseoso, de gas, de aire. Por ejemplo, yo voy a empezar a inflar un globo. Este globito lo estoy inflando, entonces esa forma de redonda va a tomar, ¿no es cierto? El globo, ese aire, ¿ya? Si yo voy a inflar en este tipo de globo, cuando voy a inflar, esta forma va a tomar. Entonces, la forma, ¿cómo va a ser de lo que es estado gaseoso? Variable, muy bien, forma variable. Estamos hablando de los gases, todo tipo de gases. Entonces, todo tipo de gases, la forma es variable, dependiendo de qué recipiente lo contenga, ¿no es cierto? En este caso, la fuerza interna, ¿cómo es, profesor? Miren, la fuerza de cohesión o de atracción va a ser mucho menor, y la fuerza de repulsión va a ser mayor. La fuerza de cohesión es menor que fuerza de repulsión, o sea que las fuerzas va a empujarse, va a alejar, por eso está dispersado lo que es el estado gaseoso, está dispersado, no está junto, ¿de acuerdo? Entonces volumen, el tamaño que ocupa también va a ser variable. Miren, jóvenes, por ejemplo, yo voy a agarrar un balón de gas, digamos digamos de 10 kilos, ¿ya? El balón de gas, ese mismo gas ocupa solamente ese espacio, ¿no es cierto? De ese recipiente, de ese balón de gas. Pero si ese mismo gas lo voy a echar uno más grande de 20 litros, ¿qué solamente va a ocupar esa parte nomás o lo va a ocupar ese gas toitito? Ah, muy bien, ¿sí o no? Todo. Esa misma cantidad de gas lo va a ocupar todo el recipiente. Entonces también la forma va a ser variable. ¿De acuerdo? Digo, el volumen también va a ser variable. Entonces, profe, vamos a repasar. Los estados de agregación de la materia son 3. Estamos hablando de estados de agregación en sí. ¿Cuántos estados habíamos dicho que tenía? 6 estados. Estamos hablando de estados de agregación. Estado sólido, líquido y gaseoso. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a continuar explicando los demás estados también. Muy bien, jovencitos, continuando así con la explicación del cuarto estado de la materia.
El cuarto estado de la materia, el estado plasmático, son gases ionizantes que se encuentran a elevadas temperaturas superiores a 20.000 grados Celsius, encontrándose generalmente en el espacio. El cuarto estado de la materia, el estado plasmático, casi no se encuentra aquí en nuestro planeta Tierra, a veces en los volcanes se encuentra, pero es un mínimo, ¿no es cierto? Se encuentra a elevadas temperaturas superiores a 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, se encontramos en las estrellas, ¿no? Incluido nuestro querido Sol. ¿De acuerdo? Otro tipo de estado, estado condensado de Boyce, de Einstein, estado fermiónico, son estados que no son tan estudiados, tan investigados todavía mucho, es por eso que no vamos a estudiar mucho estos dos estados, más se estudia lo que es el campo de la medicina, de la tecnología, ¿de acuerdo? De acuerdo, muy bien. Bien, cambios de estado de la materia, vamos a conocer rápidamente los cambios de estado de la materia. Cuando nosotros vemos, aquí tenemos los estados de agregación, sólido, líquido y gaseoso. Cuando pasa de sólido a líquido, digamos un hielo cuando se derrite, se llama fusión. ¿De acuerdo? Fusión. Del líquido a gaseoso se llama vaporización. Vaporización. ¿De acuerdo? Eso todo ello ocurre cuando hay aumento de temperatura. ¿De acuerdo? Aumento de temperatura. Cuando hay aumento de temperatura, ocurre fusión, vaporización y también de sólido directo se puede pasar al estado gaseoso, como el hielo seco, se llama sublimación. Sublimación. ¿De acuerdo? Y cuando hay disminución de temperatura, por ejemplo, ocurre lo contrario. Por ejemplo, de gaseoso, digamos, cuando cae la lluvia, de estado gaseoso al líquido, se llama estado de condensación. ¿Ya? Cambio, condensación. También, y de otros líquidos, se le denomina licuación, como de gas. Licuación, ¿no? Licuación. Muy bien, del líquido a sólido. Cuando el agua, por ejemplo, se enfría, se convierte en hielo, solidificación. Solidificación. Muy bien, eso ocurre, nos falta todavía de gaseoso a sólido, directo de gas a sólido como granizada. ¿Cómo se denomina? Se llama deposición. Deposición. ¿De acuerdo? O sublimación inversa. Sublimación inversa, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya esos son lo que son los cambios de estado. Cuando hay aumento de temperatura y cuando hay disminución de temperatura, ¿de acuerdo? Muy bien, jovencitos, con esto hemos terminado la explicación de lo que es el del tema de la materia. Ahora vamos a resolver lo que es una pregunta, sistema DECO de la Universidad Nacional de San Marcos, que ha venido hace el año pasado. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice? Es pregunta clásico del sistema DECO. ¿Qué me dice? Pregunta San Marcos. Los elementos y los compuestos son sustancias puras, mientras que los primeros poseen una composición de átomos de un solo elemento. Los compuestos están formados por la combinación de dos o más elementos. Se sabe que en el aire hay principalmente oxígeno y nitrógeno, y en menor proporción dióxido de carbono, metano y gases raros. Luego es válido afirmar que el aire constituye, esa es la pregunta del sistema DECO, y aquí nos están dando 4 afirmaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son verdaderos, cuáles son falsos? Nos está preguntando. Bien, para explicar eso, nos está diciendo rápidamente, vamos a ponerlo por ejemplo aquí en esta parte, vamos a resolverlo. Se van a darse cuenta que tan sencillo es con lo que hemos aprendido. Teníamos lo que es la sustancia simple y compuesta. Sustancia simple era cuando hay un solo elemento. Sustancia compuesta de varios elementos. ¿Sí o no? Hemos explicado hace un momento. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, este es el aire. El aire es todo lo que conocemos es gas. Primer afirmación que me dice. El aire es una mezcla únicamente de elementos. Vamos a ver. ¿De qué está hecho el aire? ¿De qué compuestos? Allá, profe. Me ha dicho que había oxígeno, había nitrógeno, había hidrógeno, había dióxido de carbono, había, por ejemplo, lo que es
metano. ¿Qué más había? Gases nobles o gases raros, etc. Entonces hay bastantes gases lo que es en el aire. Me preguntan, ¿mezcla únicamente de elementos? Vamos a ver. Oxígeno es un solo elemento, nitrógeno elemento, hidrógeno elemento. ¿Aquí es elemento? No, es un compuesto. Hay dos elementos, entonces automáticamente descartamos. No solamente es de elementos, sino también es de compuestos. Entonces eso sería falso. ¿De acuerdo? Otro, solución de estado gaseoso. Que la solución solamente se realiza en el estado gaseoso. Vamos a verificar. El oxígeno es gaseoso, estado gaseoso, nitrógeno, hidrógeno, dióxido de carbono también es gaseoso, el metano es de los hidrocarburos de la familia de los alcanos, también es gaseoso, los gases nobles, todos los gaseosos. Entonces, la solución se da en estado gaseoso. ¿Verdadero o falso? Verdadero, correcto. Muy bien, la mezcla de elementos y compuestos. El aire es una mezcla de elementos y compuestos, me está diciendo, ¿no? De elementos y compuestos. ¿Será de elementos y compuestos? Ya sabemos que los elementos químicos, elemento, ¿esto es compuesto? Sí, compuesto, son elementos, ¿no es cierto? Argón, radón, criptón, son elementos. Entonces, ¿es una mezcla de compuestos y elementos? Sí es. Entonces, también verdadero. Mezcla que presenta únicamente un soluto. Pero ¿qué cosa es un soluto? Cualquier tipo de solución presenta dos tipos, dos fases. Miren, tenemos el solvente y el soluto. Y en cualquier tipo, escuchen bien, en cualquier tipo de mezcla, siempre vamos a tener un solo solvente. ¿Cuántos solventes? Un tipo de solvente. Mientras que el soluto puede haber más de uno. Por ejemplo, cuando mezclamos azúcar con agua, el solvente sería agua y el soluto sería azúcar. Podemos echarle otro también, refresco, sal, etc. Puede haber varios solutos.